Buenas tardes, soy Martín Gómez y quería presentarles este texto que escribí. Un poco largo, pero bueno, para explicar mejor. ¿Qué significa la palabra Magirik? La palabra Magirik significa conocimiento integral, refiriéndose a la articulación de los saberes de las culturas indígenas y occidentales con un enfoque ecológico en el contexto del proyecto etnoeducativo Majirique de la AATI ASA 3C, ubicado en la zona de Yapú, Vaupés, Colombia. Este término engloba el conocimiento tradicional de los grupos étnicos, como su historia, idiomas y prácticas culturales con el propósito de preservar y fortalecer su identidad. ¿Qué es la diversidad étnica? Según el contexto del proyecto etnoeducativo Mayerique, la diversidad étnica se refiere a la coexistencia y riqueza cultural de los diferentes pueblos indígenas que habitan la zona de Yapú. En el municipio de Mitú, Vaupés, Colombia, esto incluye los grupos Bara, Tatuyo, Tucano, Tuyuca y Carapana, entre otros, que forman parte de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la zona de Yapú, ya mencionada antes. Cada uno de estos pueblos tiene sus propias lenguas, principalmente de la familia lingüística tucano, tradiciones, cosmovisiones, prácticas culturales y saberes ancestrales, lo que constituye una diversidad étnica que el proyecto busca valorar y preservar. El proyecto etnoeducativo Majiriques, cuyo nombre significa conocimiento integral, promueve una educación intercultural que integra los sabores tradicionales de estas comunidades con conocimientos occidentales, fomentando el respeto por la diversidad étnica. Esto implica reconocer y fortalecer las identidades culturales únicas de cada grupo, sus historias, rituales y formas de vida, mientras se construye una educación que sea relevante para sus realidades y necesidades con un enfoque ecológico y comunitario. Con mis propias palabras explica qué es el proyecto etnoeducativo. Este proyecto sería una iniciativa educativa que busca integrar los saberes y prácticas culturales de los pueblos indígenas de la zona de Yapú con los conocimientos occidentales para crear un modelo de educación intercultural y relevante para las comunidades locales. Este proyecto, liderado por la Asociación de Autoridades Tradicionales, involucra a grupos étnicos como los Bara, Tuyo, Tucano, otros mencionados. Su objetivo es fortalecer la identidad cultural, preservar las lenguas y tradiciones indígenas y promover una educación que se respete la diversidad étnica y el entorno ecológico, fomentando un conocimiento integral o un Majirik que combine lo ancestral con lo moderno para el beneficio de las comunidades. ¿Qué me llama la atención de esa cultura? Lo que a mí me llama la atención de esa cultura es más que todo la profunda conexión que mantienen con su entorno natural y su cosmovisión, que se refleja en su enfoque de conocimiento integral o Magic. Esta perspectiva combina saberes ancestrales como sus lenguas de la familia tucano, rituales, historias y prácticas ecológicas con una apertura a integrar conocimientos occidentales de manera respetuosa. Me impresiona cómo estas comunidades a través del proyecto etnoeducativo logran preservar su identidad cultural mientras enfrentan los desafíos de la modernidad, promoviendo una educación que no solo enseña, sino que fortalece su legado cultural y su relación armónica con la Amazonía. La riqueza de su diversidad étnica, donde cada grupo aporta su propia lengua y tradiciones, crea un mosaico cultural vibrante que es un ejemplo de resiliencia y sabiduría colectiva. ¿Qué comunidad indígena conoces en la región donde vives? Cuéntanos cuáles son sus características. La comunidad indígena Vara. Las características de esta comunidad son su ubicación y territorio, principalmente en el departamento de Vaupés, en la región amazónica, incluyendo la zona de Yapú, cerca de Mitú. Su territorio está marcado por ríos como el Vaupés, el Querarí y el Papurí, y su vida está profundamente vinculada a la selva amazónica que consideran sagrada y esencial para su sustento. Lengua, ellos hablan el tucano occidental, conocida como Guaymallá o lengua vara.
Esta lengua es un elemento central de su historia cultural y se utiliza en rituales, narrativas, orales y la vida cotidiana. El proyecto etnoeducativo Mayirique trabaja para preservar esta lengua y incorporándola en la educación intercultural para las nuevas generaciones. Cosmovisión y espiritualidad. La cosmovisión vara está profundamente conectada con la naturaleza y los ciclos de la vida. Creen en un equilibrio entre el mundo humano, espiritual y natural, donde los ríos, los animales y las plantas tienen un significado sagrado. Los chamanes o sabedores, llamados payes, desempeñan un rol crucial, utilizando rituales con plantas sagradas como el yagué, para sanar, guiar a la comunidad y mantener la armonía con el entorno. Organización social. Los Vara tienen una estructura social basada en clanes, exógamos similares a otros pueblos de la región como los tucanos. Esto significa que los matrimonios se realizan entre clanes diferentes para fortalecer la cohesión social y las alianzas intercomunitarias. La vida comunitaria se organiza en torno a las malucas, casas comunales que sirven como espacios para ceremonias, reuniones y educación, incluyendo actividades del proyecto Mayirique. Prácticas culturales. Los Vara son conocidos por sus danzas, cantos y narrativas orales que transmiten conocimientos sobre su historia, mitos y relación con la naturaleza. Estas prácticas culturales son parte integral del proyecto etnoeducativo, que busca integrarlas en el currículo educativo para enseñar a los jóvenes sobre su herencia cultural o rituales, como las ceremonias de paso o las celebraciones estacionales. Reflejan su conexión con el entorno amazónico. Economía en relación con el entorno. La economía vara se basa en la agricultura, cultivos como yuca, plátano y chontaduro. La pesca, caza y recolección siempre con un enfoque sostenible que respeta los recursos naturales. Su conocimiento profundo del ecosistema amazónico, incluyendo el uso de plantas medicinales, es un pilar del conocimiento integral promovido por el proyecto. Participación con el proyecto Mayerique. En el marco del proyecto educativo, los Vara contribuyen con sus saberes tradicionales, como su lengua, mitos y prácticas ecológicas, para desarrollar una educación intercultural que combine su herencia cultural con los conocimientos occidentales. Este enfoque fortalece su identidad y asegura que las nuevas generaciones mantengan vivas sus tradiciones mientras se adaptan a los retos contemporáneos. Conexión con el proyecto etnoeducativo Mayirique. El proyecto, cuyo nombre significa conocimiento integral, destaca la importancia de la diversidad étnica de las comunidades como los Vara, integrando sus saberes, lenguas y prácticas culturales en un modelo educativo que presenta su cosmovisión y fomenta la sostenibilidad. Este proyecto permite a los Vara y otros pueblos mantener su identidad cultural mientras se enfrenta a los desafíos de la modernidad, promoviendo una educación que es relevante para su contexto y valores. ¿Crees que actualmente la sociedad manifiesta rechazo a las comunidades indígenas? Basándome en el contexto del proyecto etnoeducativo Mayirique, que promueve la preservación de la identidad cultural y los saberes de comunidades indígenas como los Vara, Tatuquio, Tucano, otras mencionadas, abordaré la pregunta sobre si la sociedad actualmente manifiesta el rechazo hacia estas comunidades. Dado que no tengo acceso directo al video, mi respuesta se fundamenta en el contexto del proyecto y en información general sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, con un enfoque en la región amazónica y la relevancia del proyecto en lo educativo. ¿Crees que actualmente la sociedad manifiesta el rechazo? En la actualidad, la relación entre la sociedad colombiana y las comunidades indígenas es compleja y varía según el contexto geográfico, social y político. Si bien no se puede generalizar que toda la sociedad manifiesta rechazo hacia los pueblos indígenas, existen evidencias de actitudes y prácticas discriminatorias en algunos sectores, aunque también hay avances significativos en el reconocimiento y valoración de estas comunidades, en parte gracias a iniciativas como el proyecto. A continuación, analizo esta situación desde diferentes perspectivas. Número 1.
manifestaciones de rechazo y discriminación, discriminación histórica y estructural. Históricamente, los pueblos indígenas en Colombia, incluyendo los de Baupes, han enfrentado marginación, despojo de tierras y estigmatización. En algunos sectores de la sociedad persisten prejuicios que consideran las culturas indígenas como atrasadas o inferiores, lo que puede traducirse en exclusión social, falta de acceso a servicios básicos o desconocimiento de sus derechos. Desafíos en contextos urbanos, cuando miembros de comunidades indígenas como los Tucano o Bara migran a ciudades como Bogotá o incluso Mitú, pueden enfrentar discriminación por su idioma, vestimenta o costumbres. Esto se manifiesta en barreras para acceder a empleo, educación o servicios de salud, donde sus identidades culturales no siempre son respetadas. Impactos externos en sus territorios. En regiones como el Baupés, las comunidades indígenas enfrentan presiones por actividades como la deforestación, la minería ilegal o el narcotráfico, que reflejan una falta de respeto por sus territorios y modos de vida. Esas actividades impulsadas por actores externos pueden ser vistas como una forma indirecta de rechazo a su autonomía y cosmovisión. Avances en el reconocimiento y valoración. Reconocimiento constitucional y legal. Desde la Constitución de 1991, Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural como un valor fundamental. Esto lleva a la creación de políticas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la educación intercultural, que es el núcleo del proyecto educativo. Este proyecto es un ejemplo de cómo las comunidades indígenas están tomando la iniciativa para fortalecer su identidad y combatir el rechazo a través de la educación. Iniciativas como el proyecto Mayerique, el proyecto etnoeducativo, cuyo nombre significa conocimiento integral, busca contrarrestar el rechazo a promover una educación que valora las lenguas, tradiciones y cosmovisiones de los pueblos ya mencionados. Al integrar estos saberes con conocimientos occidentales, el proyecto fomenta el respeto mutuo y desafía estereotipos negativos, mostrando que las culturas indígenas son ricas y relevantes. Mayor visibilidad cultural. En los últimos años ha habido un aumento en la valorización de las culturas indígenas en Colombia, especialmente en el ámbito académico, cultural y ambiental. Por ejemplo, el conocimiento ecológico de los pueblos amazónicos, como los de Baupés, es reconocido por su contribución a la conservación de la Amazonía, lo que ha generado admiración a sectores de la sociedad. 3. Desafíos persistentes y el rol de proyecto. A pesar de los avances, el rechazo persiste de formas sutiles, como la falta de comprensión de las cosmovisiones indígenas o la resistencia a implementar plenamente políticas de inclusión. En el Bauges, por ejemplo, las comunidades enfrentan el desafío de mantener sus lenguas y tradiciones frente a influencias externas como la educación convencional que no siempre respeta su contexto cultural. El proyecto juega con un papel crucial al abordar estos desafíos, al promover una educación intercultural, empoderar a las comunicaciones para que sus voces sean escuchadas y sus culturas respetadas, reduciendo el rechazo al demostrar el valor de su vida étnica. Este enfoque educa tanto a las comunidades indígenas como a la sociedad no indígena sobre la importancia de la coexistencia y el respeto mutuo. Considero que el rechazo hacia la comunidad indígena no es universal, pero sigue siendo un problema en ciertos contextos debido a la ignorancia, los prejuicios históricos y los intereses económicos que afectan sus territorios. Sin embargo, proyectos como este demuestran que hay esfuerzos significativos para contrarrestar el rechazo mediante la educación y valorización de la diversidad cultural. La sociedad colombiana está en un proceso de aprendizaje y cambio, y aunque persisten actitudes negativas, iniciativas como esta están construyendo puentes hacia una mayor inclusión y respeto. Conexión con el proyecto etnoeducativo Mayerique. El proyecto Mayerique, al centrarse en la educación intercultural, es una respuesta directa a la forma de rechazo que enfrentan las comunidades indígenas en Baupés. Al enseñar a los jóvenes sobre sus lenguas, historias y prácticas culturales, mientras se les proporciona herramientas modernas, el proyecto no solo fortalece su autoestima y orgullo cultural, sino que también educa a la sociedad más amplia sobre la importancia de estas comunidades. Esto ayuda a reducir prejuicios y a promover una sociedad más inclusiva que valore la diversidad étnica.
Perdón si les parece un poco largo este texto, es un poco extenso el tema, pero espero que haya sido interesante. Muchas gracias, adiós.